Bueno, vamos a comenzar. Voy a pedirles que vayamos a Nehemías 12. Cada capítulo nos va llevando a un tema, va tocando un tema que digamos es importante para nosotros, porque hay aspectos que como iglesia necesitamos nosotros considerar y que son principios importantes que nos van a ayudar como cristianos, nos ayudan a tener una comprensión más clara, más profunda de lo que es la iglesia, de cómo es el orden. Si bien las epístolas de Pablo son las que nos enseñan todo lo que tiene que ver con el orden de la iglesia, la estructura de la iglesia, el liderazgo de la iglesia, el libro de Nehemías nos habla de algunos aspectos que van de la mano con esto. O sea, nos hablan de aspectos que son importantes para nosotros también el día de hoy como iglesia. En el capítulo 12 vamos a ver cómo Nehemías, y en este caso toda la ciudad, todos el pueblo de Israel que estaba con él, entra a ver un tema que a mí se me hace muy, como todos los temas, se me hace relevante, pero el capítulo 12 nos habla de algo que la iglesia también debe de tener como un elemento importante, pero que desafortunadamente muchas veces se ha abusado de este tema. Y miren, ahí en el capítulo 12, si ustedes me acompañan al verso 27, a partir del verso 27 vamos a ver un aspecto muy importante en el tiempo de Nehemías, ¿sí? Dice: en la dedicación de la muralla de Jerusalén buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén a fin de celebrar la dedicación con alegría, con himnos de acción de gracias, con cánticos, acompañados de címbalos, arpas y liras. Y se reunieron los hijos de los cantores del distrito alrededor de Jerusalén, de las aldeas de los netofatitas, de Bet Gilgal y de los campos de Geba y Asmavet, pues los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Los sacerdotes y los levitas se purificaron también, purificaron al pueblo, las puertas, la muralla, e hice subir a los jefes de Judá sobre la muralla. Formé dos grandes coros, el primero marchaba hacia la derecha, por encima de la muralla, hacia la puerta del muladar, y tras de ellos iban Osaías y la mitad de los jefes de Judá, con Azarías, Esdras, Mesulam. Todo gira alrededor de la muralla. Ahora sí, la muralla ya va a ser dedicada. Y aquí hay algo que yo les decía que a mí me parece muy bonito, porque el pueblo ya está reunido para ver cómo van a dedicar este muro que ellos construyeron, está reluciente, y comienzan a mostrar ya pues algunos signos de progreso, desarrollo, ya empieza a agarrar forma, ya empieza a tomar forma la ciudad, ya empieza a haber negocios, se empieza a activar la economía, o sea, empezamos a ver una estabilidad, empezamos a ver pues ya hogares dedicados al proyecto de la ciudad, a proteger la ciudad, pero hay algo muy interesante que me llama la atención sobre este tema, y les voy a decir qué es, de que ha habido en la iglesia cristiana ha habido ciertos extremos. El tema de hoy que vamos a tratar de Nehemías es uno de ellos. Porque díganme, ¿qué es lo que notan ustedes en estos versículos que yo leí de Nehemías? ¿Qué es lo que brinca? ¿Qué es lo que resalta? ¿Qué es lo primero que ustedes notan en esta dedicación del muro? ¿Qué hay? ¿Qué usaron? ¿Qué hubo? ¿Qué? Alabanzas, fiestas, ¿verdad? El verso 27 y 28 nos dice que buscaron ¿a quién? a los cantores. A
los cantores, a los levitas. ¿Se acuerdan que yo les dije que los levitas eran una tribu? ¿Qué hacía un levita? Yo les dije, un levita enseñaba, un levita ayudaba, un levita cantaba, un levita servía. Por eso es que yo les decía, el día de hoy, ustedes van a oír o ya han escuchado que dicen, aquí tenemos a los levitas. O sea, los músicos les llaman levitas porque cantan. Pero la realidad es que los levitas hacían más que eso. O sea, no nada más eran muñecos hermosos que iban y tocaban y se iban a su casa. No. Ellos servían, limpiaban, ayudaban, transportaban los instrumentos del tabernáculo, enseñaban al pueblo, ayudaban, eran la mano derecha de los sacerdotes, porque al final de cuentas eran primos. ¿Sí me están entendiendo? Ahora, cuando el tabernáculo se movía, ellos, junto con sus primos, los sacerdotes levitas, eran los únicos que podían tocar y mover los utensilios. Cualquier otro del pueblo que lo hiciera, moría. Así es fácil. Bueno, automático. Sí, no podía, sí. Ahora, bajo ese entendimiento, hay que ver que una de sus actividades era el canto, era la alabanza. Y yo les decía, el problema que hemos tenido en la iglesia, así como los temas que hablé hace un momento de guerra espiritual, demonios, puedo hablar, por ejemplo, del tema del dinero. El dinero es otro aspecto que se ha abusado de él, en donde hemos visto cómo, desgraciadamente, tomando textos de la Biblia, hablan acerca de ser rico, dicen soy hijo de Dios y por lo tanto soy un junior y soy un príncipe. O sea, todo ese tipo de cosas que han desvirtuado, como muchos otros, pues también sucede con este tema. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, el tema de la adoración y el tema de los cantos a Dios no es un tema cualquiera, es importante. El problema que hemos tenido es que se le ha dado tanto, pero tanto énfasis a la alabanza, que hay iglesias, y a mí me tocó estar en congresos en donde duraban 2 horas cantando y media hora subía la persona a predicar y se acabó. O sea, se le ha dado un énfasis tan, pero tan grande, tan fuerte, tan marcado a la alabanza, que muchas de las veces se ha quitado la predicación. Ahora, tenemos que entender algo. ¿La oración es importante? Sí. ¿La predicación es importante? Sí. ¿La alabanza es importante? Sí. Pero no podemos nosotros darle a uno más enfoque o darle más importancia. Cada uno de ellos juega un papel muy importante. Cada uno. El problema es que desgraciadamente, como yo decía la otra vez, con todo este movimiento de alabanza y adoración y que se ha dado desde los años 80s y 90s, en donde se metieron congresos, y bueno, voy a decirlo, con todos estos músicos, Marcos Witt y todos estos grupos de Jesús Adrián Romero, todos, bueno, ahora se ha hecho ya una industria, se hizo una industria, ¿verdad? Donde ganaban millones de dólares. O sea, estos cantantes se convirtieron en artistas, eran divos. Yo tuve la oportunidad de ir a varios lugares, pero tuve la oportunidad de ir a un congreso. Hubo 2, uno en la Ciudad de México y otro en la Ciudad de Monterrey. Y lo que les voy a decir es cierto, o sea, no me lo contaron, eso yo lo vi, yo lo viví. Y en esa oportunidad yo tuve la experiencia de ver cantantes muy famosos, cristianos, ¿verdad?, siendo llevados por guaruras. O sea, no dejaban que nadie se acercara, ¿verdad? Porque la gente va y, fulanito, ay, fulanito, ¿cómo está? Una foto. ¿Verdad? Y había gente así enorme, así, guaruras, cuidándolos, protegidos. Ahora, tuvimos nosotros la oportunidad, yo tuve la oportunidad también de conocer a cantantes. Por ejemplo, uno de ellos se acaba de morir, y cuando nosotros lo quisimos traer a Guadalajara
a un concierto, lo que él nos pedía era exagerado. O sea, a ver, yo digo, ok, oye, me gustaría que vinieras a cantar. Ah, muy bien. Necesito que me compres boletos de avión de primera clase, ida y vuelta, por una aerolínea en particular. O sea, no cualquier aerolínea. Tiene que ser American Airlines. Oye, pero, ¿y si no consigo American Airlines? No va. El siervo, dicen, el siervo, que ahorita pues ya, ¿verdad? Ese fue el siervo. El siervo no va, dicen. Y luego otro nos dijo, no, dijo su manager, que ellos tienen manager. ¿Saben que en el mundo los cantantes tienen manager, no? Bueno, ellos también. Y el manager de este otro cantante famoso nos dijo, cuando lo hospedamos aquí en un hotel de 4 estrellas, dijo, no, perdónenme. Yo estaba ahí, así como tengo este micrófono, ahí yo estaba a un lado viéndolo. Y él dijo, no, el siervo de Dios no duerme en un 4 estrellas, duerme en un 5 estrellas. Así. O sea, todo esto que ustedes escuchan, yo les pregunto, cuando ustedes lo cotejan con la Biblia, con los principios bíblicos, con lo que la Biblia enseña, ¿cuadra? Está lejísimos. ¿Se dan cuenta? O sea, a eso me refiero. Y sobre todo en el tema de la alabanza. Porque si ustedes se fijan, la alabanza es relevante. Es importante en la iglesia. De hecho, hace un momento, si se fijan, estábamos adorando y adorábamos con mucho gozo y alegría. La misma canción nos decía, gritar y celebrar. Sí, claro. ¿Qué hicieron ellos? Eso. Dice que ellos fueron a buscar, porque acuérdate que los levitas, como eran una tribu, pues eran una familia, y esa familia se formó un grupo grande. Ellos vivían, cada uno de esas familias levitas, vivían en diferentes lugares. Dentro, o sea, en lo que era el territorio de Jerusalén, ¿están de acuerdo? Entonces, dice que buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén a fin de celebrar la dedicación con, ¿qué? ¿Qué dice? Con alegría, con himnos de acciones de gracias, con cánticos acompañados de címbalos, arpas, liras. Y se reunieron los hijos de los cantores del distrito alrededor de Jerusalén, de las aldeas que había, de los netofatitas, ¿sí? Ahí vemos cómo la alabanza tiene o juega un papel importante. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que muchos piensan, y esto no está peleado una cosa con la otra. Hay una idea de que en muchos cristianos, sobre todo cristianos carismáticos, ¿verdad? Pentecostales, que ellos, o sea, piensan y dicen, es que a mí me gusta mucho alabar a Dios, ¿verdad? Por ejemplo, como hace un momento, alabar, aplaudir, y no está mal, no está mal. Pero muchas veces piensan que esa es la única manera de adorar a Dios. Y no es así. De hecho, yo puedo decir, como dijo un hombre, un pastor, escritor muy conocido, él dijo, los cristianos cuando más mienten es cuando cantan. O sea, cuando cantan en sus reuniones dominicales, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué decía esto? Porque él dice, y lo dice muy cierto, estoy de acuerdo con lo que él dice. Dice, mira, el domingo el cristiano canta y dice, Señor, yo te seguiré, mi vida es tuya, te doy todo, aquí estoy, no sé, a ver, ayúdenme, ¿qué más? Envíame a mí. Envíame a mí, ¿verdad? Ok. Y luego ya el lunes, el Señor te dice, ve y háblale a tu vecina. ¿Cómo crees? Es que, pues, ¿cómo? Yo no sé. Oye, ¿qué me dijiste? ¿Qué me dijiste ayer? Bueno, sí, Señor. Bueno, a eso se refiere. ¿Qué sucede?
Bueno, no quiere decir que entonces ya no voy a cantar. No, lo que sucede es que yo, si se fijan, tengo que ser congruente. Porque aquí, si se fijan, hubo alegría, júbilo, deleite. O sea, yo quiero que piensen por un momento cómo se vería aquel cuadro. No, era una cosa preciosa. ¿Están de acuerdo? Bueno, imagínate ahora este grupo que fue separado por dos. Por un lado iba Nehemías y en otro iba Esdras. Y cada grupo llevaba estos levitas, cantores, ¿sí? Pero hay un aspecto muy importante que muchas veces lo pasamos así. Y muchos usan estos versos para hablar de la importancia de la alabanza. Dicen, mira, aquí está, es que la iglesia debe de cantar y de glorificar. Sí, yo estoy de acuerdo. Pero te estás pasando un punto. Aquí mismo en el mismo capítulo. Yo creo que vean el verso 30. O sea, la dedicación, el haber traído a los levitas, porque ellos eran los encargados de la alabanza. Y aquí hay que decir que es verdad que, por ejemplo, dentro de la iglesia hay personas que no todos cantan, no todos tocan, ¿verdad? Porque somos un cuerpo. Pablo habla de eso, ¿no? A ver, el oído no puede decir porque no soy ojo, o porque no soy el dedo gordo, o la mano, ¿sí me entienden? No, cada uno a Dios nos ha dado, algunos nos ha dado dones para cantar y tocar, otros no, pero eso no importa. Por eso ellos entendieron que había un grupo que eran los que sí podían, o sea, iban a cantar, no iban a subir a la chimoltrufia. Aquí dice que a quién buscaban, a los que sabían hacerlo, los levitas, los músicos, ¿sí me entienden? Bueno, para no quedarme en ese tema, seguimos. Dice, pero no solamente fue eso, sino que, no, vamos hermanos, no fue congreso de alabanza y adoración. ¿Sí me entienden? Brincos, ay, qué bonito, y ya, a tu casa. No, hubo algo más. Dice que claramente se purificaron los sacerdotes, ¿se acuerdan que dije los sacerdotes? De aquí, los de la familia de Aarón, los levitas, ¿sí? A los que mandaron llamar de los pueblos, y purificaron al pueblo. O sea, se purificaron ellos, purificaron al pueblo y purificaron la ciudad. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que antes de tener un momento de celebración, tiene que haber un momento de purificación, de entendimiento. Pablo decía, cantaré con el espíritu, pero también ¿con qué? Con el entendimiento. No se trata, o sea, yo entiendo que las canciones, los cantos, digamos, involucran emoción. Sí, es normal. Ahorita van a ver. O sea, tampoco es decir, no, pues ahí ni aplausos porque somos tan devotos. No. Involucra aplausos, la Biblia lo enseña. Salterios, instrumentos, sí, gritos de júbilo, gloria a Dios, sí. Involucra todo eso, no hay problema. El problema es cuando nosotros anteponemos eso y se nos olvida lo otro que ellos no hicieron. O sea, ellos no solamente juntaron a los levitas, iban a celebrar, iba a haber un congreso y una celebración de alabanza preciosa, pero involucró la purificación primero. O sea, no es como ahora nosotros vemos esos congresos que duran 4 horas de ahí, o sea, la gente sale de ahí, ¡ay, qué bonito! Y salen igual. Mira, a mí me tocó, por mencionar una vez, a mí me tocó en la Ciudad de México ir a un congreso de jóvenes hace muchos años, bueno, ni tanto, todavía estoy joven, a un congreso. Y yo recuerdo que era una iglesia muy grande, como de 6,000 personas, era una bodega enorme allá. En la Ciudad de México existe esa iglesia, es una iglesia grandísima. Bueno, era un galerón tremendo, así hagan de cuenta una tienda de esas de Soriana vacía, pero llena de gente. Y una plataforma al frente y todo esto. Bueno, y yo recuerdo que empezó el tiempo de la alabanza y una de las personas que estaba cerca de mí, que no conocía, de hecho nunca no sé quién era, se paró y empezó a jalar a la gente que estaba sentada y empezaron a hacer lo que nosotros le llamamos la viborita.
Sí saben lo que es la viborita, ¿verdad? En las bodas. ¿Verdad? En las bodas. En las bodas. Jalaba gente, y les agarraba la mano y empezaron a correr en el tiempo de la alabanza. Imagínate, ¿sabes lo que es correr en un galerón como ese? O sea, está hablando de una capacidad de 5,000, 6,000 personas, es una cosa enorme. ¿Sabes lo que significa ir corriendo por todo ese lugar, meterte entre los espacios, entre los pasillos, todo el tiempo de la alabanza? ¿Cómo quedas? No, doctor. No, hombre, el tipo quedó empapado en sudor. Pero eso no es el tema, o sea, el punto, eso es entendible. Bueno, terminó la reunión y eso yo lo vi. Y no me tomen por exagerado, no me tomen por un fariseo, no, que lo digo con todas las reservas. Terminó la reunión y pues imagínate, 5,000 personas, ya acabó, salimos del congreso en esa noche, porque fue un congreso de varios días, salimos y me llama la atención que así, saliendo del lugar, a unos pasos sale él con otro grupo de personas y lo primero que hace es sacar una cajetilla de cigarro, poner el cigarro, prenderlo e irse caminando. Eso me llamó la atención. Dije, caray, ¿qué pasó? O sea, insisto, no soy un religioso, yo no lo conozco, probablemente era una persona que tenía un día de haber venido, y le gustó correr y sacar gente, pero creo que no ha entendido. Y muchas de las veces hay cristianos que piensan que la alabanza es eso, un momento de emoción en el culto, o en la reunión, en la liturgia, donde nos desfasamos, o donde sacamos todas nuestras emociones, gritamos, hay algunos que hasta tiemblan, ¿verdad? Y lloran, gritan, ¡ay! ¡Ah! Y sin embargo, algo que a mí me llama la atención es que esas mismas personas nunca cambian. No sé si me entienden. O sea, yo he conocido gente que eran así, emocionalmente muy muy eufóricos. ¡Oh, aleluya! Y gloria a Dios, y un grito de júbilo. Pero en su vida no había cambios. Seguían siendo las mismas personas, seguía habiendo los mismos pecados, seguía habiendo los mismos hábitos, no sé si me entienden lo que les estoy diciendo. Bueno, tenemos que entender que el pueblo de Israel entendió que tenían que purificarse. O sea, la purificación, ¿qué quiere decir esto de la purificación? ¿Verdad? ¿Qué significa? Aunque era un rito externo, ¿sí? O sea, era algo que se hacía externamente, de limpieza, implicaba también un examen de conciencia. ¿Sí me entienden? O sea, no era nada más, échense agua, ya me purifiqué, hermano, gloria a Dios, ¿dónde me pongo? No, era, implica pureza física exterior, limpieza, un ritual, sí, pero de fondo implica también que tú estás consciente de quién eres, qué es lo que vas a hacer, qué es lo que implica. No sé si me explico, ¿sí? Y ese es el problema que tenemos en la iglesia, que desgraciadamente tenemos gente que está eufórica. No, hombre, ¿verdad? Y hasta se tiran en el piso. Y hay una iglesia en la Ciudad de México donde tengo familia que se congrega ahí. Y en cierta ocasión le preguntamos, oye, porque mi mamá quería, es su hermana, pues. Y le dijo, oye, quiero hablar mi mamá contigo, entonces quiere saber el domingo a qué hora se puede hablar contigo. Dijo, no, pues ya que salga de la iglesia, le dijo. Ah, muy bien, ¿y a qué hora sales? Le dijo, es que no tenemos horario. Bueno, así nos quedamos nosotros, con la cara que hicieron. ¿Verdad? Dijo, ¿cómo? No, es que mira, dice, si el Espíritu nos toma, hasta las 5 de la tarde.
porque adoramos y luego nos quedamos ahí en el piso. Mi mamá ya fue, dice, mira, se tiran todos al piso a llorar, así, pero duran horas. Ya hasta las 5 de la tarde, que empieza a las 8 de la mañana la oración, hermanos. De 8 de la mañana a 5 de la tarde. Dice, y eso si ya el Espíritu nos soltó. A ver, una de las personas, de las mujeres, de las ancianas, que dirigían este grupo de mujeres en esta iglesia, son de las más chismosas. Pero son de las primeras que están tiradas ahí y las últimas que se levantan. Y ellos se van a su casa, pero no, que dicen, no, los cielos se abrieron aquí. Aquí, miras tú, aquí se derramó. No, hombre, diré, desde el tercer cielo hasta aquí, una luz, pero no, hubo una cosa tremenda. Pero entonces la pregunta sigue siendo la misma. Entonces, ¿por qué no cambias? ¿Sí me entienden lo que les digo? Por ejemplo, había una persona de la cual, pues no tiene caso también mencionar, el cual vivía en adulterio. Pero cuando iba gente a orar a la iglesia, era el primero que se caía. O sea, oraban por él y se caía. ¿Qué le pasó? Porque esa es una práctica muy común en algunas iglesias, ¿eh? Que oran y dicen, es que el Espíritu lo tumbó. Era su pecado, lo tumbaba. No, ¿cuál? Bueno, fuera. Y yo en una ocasión le dije, oye, a ver, yo me he dado cuenta que cuando hay eventos así, que invitan a predicar a alguien y que vamos a orar paz, hermano, tú eres de los primeros que pasas, pero eres un adúltero. O sea, de verdad, cuando tú te caes, ¿el Espíritu Santo no te da convicción de que estás mal? O sea, sigue siendo el mismo. ¿Cómo puedes salir de la iglesia y irte a acostar con tu amante y vivir en una relación adúltera abiertamente y decir que el Espíritu, eso no es el Espíritu? Eso no es el Espíritu Santo. Esa es una emoción de tu carne que está tratando de decirle a los demás que tú eres un hombre espiritual, cuando en realidad es que eres un hombre adúltero. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Sí. ¿Para qué hacer eso? ¿Por qué? ¿Por qué llamar la atención? ¿Por qué querer destacar entre todos? ¿Qué quieres lograr? ¿Qué quieres que vean en ti? ¿Que eres espiritual? ¿Saben que tú no necesitas hacer algo de ese tipo para que la gente vea que eres espiritual? ¿Sabes cómo se refleja tu espiritualidad? En tu vida, en tu persona. Lo dice la Biblia. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Y todo ese tipo de cosas de lloro, de grito, de lamento, o sea, que yo entiendo que está asociado con nosotros porque somos seres humanos. Como hace un momento, aplaudimos, o sea, no está mal. El problema es cuando tú antepones toda esa emoción, esa euforia, por lo verdaderamente importante que es lo espiritual, creyendo que con eso suplantas lo espiritual para dar una impresión de que eres espiritual cuando no lo eres. No sé si me explico. ¿Sí me entienden? Y eso es importante que lo aprendamos. Porque a mí en lo personal me parece que muchas de las veces dentro de la iglesia se trata de maquillar y demostrar a la gente que somos espirituales porque gritamos mucho, ¡aleluya! Y hace mucha bulla, ruido, los músicos están tocando, 1:30, 2, ¿verdad? Antes decían, no hermano, si el Espíritu nos toma, hasta que nos suelte, y eso implicaba 2-3 horas, ¿saben lo que era eso? Y el problema no era ese, el problema es que seguían siendo igual. O sea, no cambiaban, la chismosa seguía siendo chismosa. El hermano ratero seguía siendo ratero. A ver, ¿qué dice la Biblia? Cuando algunos de los hombres de la Biblia vieron a Dios, cambiaron por completo. El que tú me pongas
cuando vieron a Dios en su gloria, estuvieron en su presencia, sus vidas fueron diferentes. Pablo, ¿qué pasó con Pablo? ¿Por qué me persigues? ¿Y qué pasó con él? ¡Gloria a Dios, aleluya! Yo vi al Señor, compuse un disco, unas canciones que se llama Yo vi su gloria. ¿No cambió Pablo? De ser un perseguidor de la iglesia, ¿qué pasó con Pablo? Se hizo un predicador del evangelio. ¿Sí o no? ¿Qué pasó con Moisés en la zarza? ¿Qué pasó con Isaías? ¿Qué pasó con estos hombres que realmente vieron, que tuvieron un encuentro con el Señor seriamente? Sus vidas fueron transformadas. ¿Sí se dan cuenta de eso? Por eso es importante que cuando nosotros hablamos de la purificación, entendemos que ellos lo hacían de una manera externa, pero de fondo había también o implicaba algo interno. O sea, no venimos aquí a gritar y a dar sombrerazos, y como en una ocasión yo fui a un concierto, un congreso, es que hermanos, yo tengo mucho tiempo en esto, entonces yo he visto tantas cosas. Yo me acuerdo que dijo uno, vamos a pisarle la cola al diablo, así de duro, y ahí están todos como locos, ¿verdad? Sí, a ver hermanos, por favor, no dejes tu cerebro en tu casa. ¿Dónde está el diablo? ¿Qué le hiciste, por Dios? ¿De verdad creen ustedes que le machacaron la cabeza? Claro que no. ¿Sabes qué está haciendo el diablo? Se está riendo de ti y de mí. ¿O no es cierto? ¡Claro! Es más, déjenme decirles algo. Cuando fue ese congreso que fue aquí en Guadalajara, en el Parque Agua Azul, después de que fue ese congreso fue cuando se desató la violencia del narcotráfico aquí. ¿Qué pasó? Pues no, que le machacaron la cabeza al diablo, ¿no? O como decía uno, oye hermano, ¿por qué atamos al diablo y se desata? ¿Cómo le hace? Pues es que es Houdini. Sí, pues es que ¿se acuerdan de Houdini? ¿Sabían quién era Houdini? ¿No? ¿Ustedes no conocen, hermano? Houdini era un hombre, un escapista que a él lo amarraban con candados y con cadenas y con estas camisas de fuerza, y él se escapaba en segundos, ¿verdad? O sea, hacía actos de escapismo así. Incluso una vez lo mandaron en un baúl al fondo del mar y se escapó, o sea, salió. Bueno, pues el diablo está mejor que Houdini, ¿no? Lo yo acto al diablo. ¿Y qué pasó? Pues está peor. No, a lo mejor ya ni lo ates. ¿O no? Así ya déjalo, porque cada vez que lo quieres atar se desata la violencia. ¿O no? Pero ¿por qué es eso, hermanos? Por lo que yo les dije al principio. Porque existe una desinformación terrible en donde creemos que por llevar una ceremonia con música, alabanza, a mí, o sea, bueno, voy a terminar la frase. Cuando llevamos una reunión de este tipo, ya, la gente se fue, no, la gente salió que diga, ay, sudé, que va mejor que el Zumba, mejor que el gym, es mejor que en bici fija. Ay, salí que era como vengo, gloria a Dios. Ok, qué bueno, está bien, yo no me meto. Mi pregunta es, ¿y de todo eso qué te ha dejado? O sea, ¿estás creciendo en la gracia de Dios? ¿Estás teniendo más hambre por Dios? ¿Estás caminando más en santidad? No sé qué es eso, pero miras qué bonito me sentí. Miras qué padre estuve. Híjole. Bueno, aquí vemos cómo, la Biblia dice que ellos, antes de realizar la inauguración y de traer a los levitas, sus corazones tenían que ser purificados. Sí. Y eso es algo que nosotros tenemos que practicar en nuestra vida diaria. No en domingo. Yo, por ejemplo, muchas veces les digo, a ver, ahora hermano, vamos a orar ahí en tu lugar, toma un momento. Sí, yo lo he hecho. Pero eso no tiene que ser así. O sea, el que tú hagas un examen de conciencia, pero lo tienes que hacer tú en tu vida diaria. No es una cuestión de que, ay, el domingo, chispa, ay, qué bueno que el domingo va a ser examen de conciencia. No.
haz examen de conciencia en tu persona, siempre. ¿Sí me entienden? Para poder ahondar un poquito más, quiero que vayamos a una escritura. En Hebreos, todo gira alrededor de la emoción, de la buena música, de las emociones, de oh, qué padre, no, hombre, todo gira alrededor de qué bonito se sintió. Y todo ese tipo de cosas, pues sí, son parte del cristiano, de su vida, de su naturaleza, pero si tú te alimentas únicamente de eso, pues vas a ser un cristiano como esos niños desnutridos, que no puedes vivir de eso, no puedes vivir de eso. Miren, ahí en el verso 19, Hebreos 10:19, fíjense lo que dice, porque lo dice, ahí lo dice, no lo digo yo. Yo siempre he dicho, a ver, no es que lo diga yo te estoy mostrando lo que dice Dios en la Biblia. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, escuchen. O sea, dice, a ver, ahora ya no necesitamos de un sumo sacerdote humano para que entre por nosotros al lugar santísimo. ¿Están de acuerdo? En el antiguo pacto, el tabernáculo estaba dividido de 3 partes. ¿Cuál era la primera? Muy bien. ¿Y la segunda? El lugar ¿Correcto? ¿Ah? El lugar santo. ¿Y la última? Santísimo. ¿Y la primera? El atrio. El atrio fuera. El atrio, afuera. El lugar santo, lugar santísimo. El lugar santísimo era un lugar, como lo dice su nombre, en donde una vez, escúchenme, una vez al año, el sacerdote, el sumo sacerdote, entraba a ofrecer sangre por el pueblo. Una vez. Todavía lo sigue haciendo el pueblo de Israel como fiesta. Ya no como, porque el tabernáculo no existe. Pero bueno, el punto es de que lo hacen una vez. Cristo Jesús lo ha hecho por nosotros. De tal manera que dice el escritor de Hebreos, así que hermanos, teniendo libertad, ¿tenemos la libertad? Sí, para entrar ¿a dónde? Al lugar santísimo, donde está Dios, porque Él nos abrió ese camino. ¿Sí están de acuerdo? Sí, ¿verdad? Pero fíjense lo que dice el verso 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Sí lo leyeron conmigo, ¿verdad? A ver, ¿qué está diciendo el autor de ya tenemos libertad, tú entra cuando quieras, gloria a Dios, aleluya, aquí está la presencia de Dios, ¿verdad? Y sal como quiera. No, dice, a ver, espérame. Sí tenemos libertad, Él es nuestro sumo sacerdote, sí. ¿Entramos al lugar santísimo por su sangre? Sí, pero debe haber una comprensión de cómo nos acercamos. ¿Cómo? Con un corazón sincero, número 1, en plena certidumbre de fe, o sea, tengo fe, tengo certeza, y número 3, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esto era un rito que se hacía en el pueblo de Israel. Levítico 8:6 dice ahí, es una referencia que me está dando. ¿Se fijan ustedes? ¿Se fijan que no es nada más decir, entramos al lugar santísimo? Sí, claro. Con plena certidumbre, con no mala conciencia, con mi cuerpo, mi conciencia, mi entendimiento. Claro, ¿quién soy? ¿Quién es? ¿Sí entienden? Lo dice la Biblia. ¿Qué hicieron en el tiempo de Nehemías? Lo mismo. Eso. ¿Se fijan por qué yo les decía? Y a veces tengo que tomar un contexto muy largo a veces no sé si sea bueno o sea malo, a veces creo que los aburro, pero ya a veces digo, bueno, ¿de qué manera puedo explicar? Porque quiero que entiendan que desgraciadamente hemos tenido tantos excesos
les decía yo de estos libros al principio, y de la misma manera sucede con la alabanza. Con la alabanza hemos tenido una muy mala información de cómo se hace. Y dicen, no, ahí está, el pueblo celebró, trajeron levita. Ajá, sí, ¿y qué más hicieron? Antes de empezar toda la celebración, pues se purificaron. Entendían por qué estaban ahí. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? Señor, ¿verdad? ¿Puedo entrar al lugar santísimo? Claro, ahora tengo la libertad por medio de tu Espíritu Santo. Sí, pero con un entendimiento, sin una mala conciencia, con mi conciencia limpia por tu sangre. ¿Se fijan cómo eso cambia todo? Cambia todo. Porque si nosotros solamente lo vemos como un momento de gozo, de diversión, de alegría, de cotorreo, ¿verdad? Como yo respeto, pero no estoy de acuerdo, ¿verdad? En una ocasión nos invitó una persona, Laura y a mí, a una iglesia donde todos los niños los mandaban, todos los niños así, los mandaban adelante a brincar, y estaban grite y grite, algunos de ellos jugando, porque los niños así son, los niños están chiquitos, ¿no? Jugando, y ven, hijo, cántale, cállate, grite y grite. Bueno, yo respeto, porque no es mi iglesia, yo no soy el pastor, pero yo no lo comparto. Yo lo veo en la Biblia, creo que hay un orden, Pablo lo enseña, ¿verdad? Y sí podemos cantar, claro, hay emoción, claro, hay alegría, claro, somos humanos, pero primero tenemos una comprensión, una claridad de lo que voy a hacer. Y es exactamente lo que ellos hicieron. Ya el tiempo está comiendo, pero vamos rápido a Josué 3:5, porque ahí nos vuelve a hablar de un hecho muy interesante. Para que me entiendan, se nos habla de acerca del pueblo de Israel siendo llevado por Josué para entrar o para atravesar el río Jordán, para poder después poseer la tierra prometida. Pero fíjense ustedes que antes de que el pueblo de Israel cruzara el Jordán, Dios habla con Josué. ¿Verdad? Dice, mira, verso 1, se levantó Josué de mañana, partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán, él y todos los hijos de Israel, y reposaron ahí antes de que pasaran. Pasados 3 días estuvieron ahí antes de cruzar. Y dice, y pasados 3 días los oficiales atravesaron por medio del campo. Mandaron al pueblo diciéndole, cuando vean el arca del pacto de Jehová su Dios y los sacerdotes y levitas que la llevan, ustedes partirán de su lugar y marcharán en pos de ella. Empero, o sea, nada más hay algo, entre ustedes y el arca tiene que haber una distancia como la medida de 2000 codos. No se acercarán, ¿perdón? 1 kilómetro. No se acercarán a ella a fin de que sepan el camino por donde deben de ir. Vámonos al 5. Y Josué le dijo al pueblo, ¿qué? Purifíquense. ¿Por qué? Porque el Señor hará maravillas. Purifíquense, santifíquense. Que eso es la purificación, santificación. ¿Por qué? Porque el Señor hará mañana maravillas entre ustedes. Y las hizo, abrió el Jordán. Pero si se fijan, antes de abrir el Jordán, primero les da instrucciones, cómo deben de actuar, cómo deben de estar detenidos, hasta qué distancia. Y les dice, sí, pero hay un punto. Purifíquense.